cuando han desmantelado Warisata. Bueno, vemos que aquí Warisata todavía se puede comparar con otras escuelas. Obviamente en distintos enfoques también está educación productiva, por ejemplo, ¿no? Vemos en la escuela de proyectos áulicos integrados, esta escuela de la tendencia positivista o conductista, ¿no? También tiene sus proyectos. ¿Cómo llaman? Somos bibliotecarios, el supermercado, la panadería, jugamos al caso, somos arquitectos, el vivero, ¿no? Homenaje a nuestros orígenes, la fiesta de cumpleaños, etc., ¿no? Pero la otra escuela también tiene sus proyectos, escuela laboratorio. Ahí conocemos, hemos estado en esa escuela, rincón de lenguaje, rincón de lógico-matemático, rincón centro familiar, ¿no? Centro de oficios, ¿no? Centro comercial, motricidad, centro ludoteca, taller gráfico, taller teatral, etcétera, etcétera. Pero un poco a la derecha que se ve la escuela productiva. También tomo de país China, fábrica de crayones, ¿no? Escuela primaria de Lanzhou tiene su fábrica de crayones, fábrica de botones, 5 escuelas de Tanjin exportan a 47 países, cultivo de semillas mediante láser, ¿no? Radioactividad, área física, hibridación sexual y cultivo de semilla, área de biología, 232 pequeñas fábricas y 498 granjas, viveros forestales, ¿no? Y 450 escuelas en el pobre distrito de Shanhe. 431.000 escuelas primarias y secundarias administran 40.360 fábricas. Fíjense que es totalmente vinculado a la industria, una escuela productiva. Ahora, un poco comparando con Warisata. También será Warisata una escuela productiva vinculada a la industria. A ver, veremos esto. Warisata. Warisata tenía fábrica de tejas, ladrillos, estuco, prendas de alpaca, talleres de carpintería, mecánica, cerrajería, tejidos, alfombras, costuras, sombrero, cultivo de papa, cebada, hortalizas, etc. Y los núcleos que estaban en esta línea, Casarabe, Beni, ¿no? Más antes estaba en Huacharecoré, San Ignacio de Mojos. Aquí ellos emprendieron cultivo de arroz, algodón, cacao, caña de azúcar, fábrica de azúcar, crianza de ganado. Parece que esto les ha costado caro a los estudiantes. 350 estudiantes, ¿no? Apenas se salvaron 8 cuando han liquidado este núcleo, ¿no es cierto? Saben ustedes, en la historia está en el texto de Warisata. Un director de apellido Suárez, el autor de este hecho, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que hasta les faltaron balas, ¿no? Apenas 8 se salvaron, ¿no? Y a los 80 que ya, el resto a cuchillazos, etcétera, está en el texto. Para Petit, fábrica de tejidos, algodón, sombreros, jipejapá, muebles, maletas, canastas, cultivos de algodón, maíz, frutas, etcétera, ¿no? Tarucachi, Oruro, crianza de llamas, alpaca, etcétera. Aquí vemos totalmente productivo, todos con fin social. Un poco revisando esta, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión es la institución histórica de formación de profesional docente tiende a ser promotora de autodeterminación ideológica, política, económica, cultural, lingüística e irradiadora de la pedagogía descolonizadora, intercultural, comunitaria, productiva, científica y técnica. Nuestra misión es formar profesionales de visión integral con capacidad emancipadora, productiva y comunitaria. Nuestros principios: respeto mutuo, integralidad, permanente cambio, el Pachacuti, aquí está, ¿no? El principio de Signani, ¿no? Trabajo-estudio, corresponsabilidad, reciprocidad, humildad, limpieza, son principios que tomamos, que son ejes rectores de nuestro proceso educativo. Tomando un poco de base teórica, aquí se ve 2 corrientes pedagógicas, 2 modelos, otros dicen 2 paradigmas. Uno es pedagogía productiva comunitaria, otro es pedagogía social productiva. Los dos son corrientes productivas.
Siñani abraza esa tendencia de Leandro Nina Quispe. Leandro Nina Quispe es el que ha gestado la primera escuela indígena, más con la cultura propia, lengua propia, inclusive usando la propia simbología, ¿no? Esa tendencia abrazó Siñani. Siñani fue de esa escuela o docente de ese filial, ¿no? Entonces, por eso es que cuando echan a prueba a Pérez, no asiste Siñani. Cuando Pérez personalmente estaba pisando adobe, recién cree la gente. Siñani dice, no sabía que usted iba a trabajar, ¿no? Pérez dice, ¿qué pasa con usted? ¿Por qué no cumple con el compromiso? ¿No? Siñani dice, desde mañana estoy aquí trabajando, desde el lunes con la comunidad. Bien, recién empiezan a trabajar, más antes no creyeron esto, ¿no? Por entonces, en época del feudalismo. Son dos corrientes: pedagogía socialista de la tendencia rusa, que tiene su fundamento en materialismo dialéctico, pedagogía comunitaria productiva del socialismo providente, eso dice Lizardo Pérez, ¿no? Su fundamento analéctico, que ambos tienen su objetivo. Objetivo de Siñani es restituir Sociedad República de Collasuyo, o sea, ese mismo objetivo de Leandro Nina Quispe. Mientras Leandro Nina Quispe fundaba la escuela Sociedad República de Collasuyo, estaba también instituyendo, ¿no?, Sociedad República de Collasuyo. Por eso este objetivo. El otro es resolver el problema económico-social. Son dos corrientes que en Warisata se encuentran, ¿no? Unos dicen modelo Ayllu, paradigma lógico andino, esto es de Mejía, paradigma comunitario de Maritza Montero, ¿no? Un poco revisando, esta escuela data desde precolombia, modelo productivo comunitario. Surge desde las escuelas clandestinas, desde 1825, a partir de 1825. Aquí surgen ciertas figuras jurídicas que expoliaba la tierra del indio, ¿no? Por ejemplo, tesis de enfiteusis, subasta, la tasación, o sea, ciertas figuras que querían descubrir los naturales, y por eso es que surge esa escuela clandestina o escuela secreta. Pero para descubrir, ¿no?, las escuelas ambulantes, posiblemente era para descubrir esta escuela, inclusive ofreciendo dinero, ¿no?, con gobierno de Ismael Montes en 1905, ¿no? Funciona escuelas ambulantes, aunque estas escuelas ambulantes también han sido, ¿no?, recuperados por las escuelas secretas. Por eso es que también se ha clausurado estas escuelas ambulantes. Finalmente surge la escuela de Leandro Nina Quispe, Sociedad Centro Educativo Collasuyo, ¿no? O sea, simultáneamente Sociedad República de Collasuyo. Esto es también que ha costado su cárcel, ¿no?, y los profesores de esa línea a la Guerra del Chaco, todo eso, ¿no? Claro, escuela Ayllu funciona estas dos corrientes. Últimamente Siñani y Pérez son dos corrientes que se puede ver. Como esta mañana decía un docente, ¿cuáles son los fuentes? Warisata, otro, la escuela social, ¿no? Los principios de Siñani: recuperación, restitución, eso es uno de los principios más importantes. Kututaña, dice Aymara, ¿no? Desalfabetización, actualmente descolonización. De repente este es el principio que hoy se está logrando, ¿no? La convivialidad en sociedad multiétnica, ¿no? Reciprocidad distributiva, o sea, siempre con equidad, ¿no? Dignidad, otro principio. Claro, por eso es que han presentado deslinde de tierras, deslinde administrativo, ¿no? ¿Sí? Ya. Después autodeterminación, ¿no? Son principios. Y el otro es bien conocido, ¿no? Problema de educación indígena, doctrina biológica, vivir en el agro, ¿no? La escuela de la vida en la vida, ¿no es cierto? Lo que esta mañana también recordó una colega, ¿no? Gobierno colectivista, ULACA, aquí está el Parlamento Amauta, ¿no?, que se ha recuperado. Autonomía económica, función industrial,
lo que acabamos de mostrar. Aspecto social indígena de la escuela. Ideología y experimentación pedagógica. Escuela, defensa social, función social de la escuela y filosofía de la escuela indígena. Son dos corrientes, ¿no?, que confluyen actualmente, está en nuestra ley. Ahora, ¿cómo se organiza actualmente? ¿Cómo lo estamos tomando esta escuela? Últimamente recuperamos esta filosofía de Warisata. ULACA tratamos de reactivar. El Consejo está por 4 estamentos. Por un lado, el equipo directivo, ahí está. Por otro lado, Consejo de Amautas, estudiantes y docentes. Hacemos una chacana o hacemos una ULACA, ¿no?, para un poco encauzar este cambio, tomar esta filosofía de Lizardo Pérez. O sea, después que se ha destruido el año 42, fíjense que hemos vuelto a ser una escuela positivista, ¿no? Y últimamente, con esta ley que se ha logrado algo y tratamos de embarcarnos en ese enfoque sociocomunitario productivo. Aquí los equipos de PEC, eso es del nuevo diseño. Equipos de PEC, ¿no?, que componen distintos docentes de las distintas carreras, ¿no? Y aquí tomamos estrategia de producción sociocomunitario productiva como recurso didáctico. A través de esta producción o proyectos productivos se desarrollan las actividades curriculares. Por otro lado, el equipo de IPEC, investigación educativa y producción de conocimiento. Proyectos investigativos que también recogen de la sociedad, de la institución y del aula. Son 3 ámbitos de trabajo docente, ¿no? En el aula, en la institución y en la sociedad. En el aula se elabora plan de desarrollo curricular de aula, y en la institución microproyectos, diseños curriculares diversificados, y en la comunidad proyectos sociocomunitario productivo, ¿no? Finalmente hay estudiantes que toman proyectos sociocomunitarios como su proyecto de tesis, ¿no? También PROMI, etc., ¿no? Entonces, esta es nuestra forma de organización, todo con fin de lograr el Kamawi, ¿no? Vivir en abundancia y vivir compartiendo, ¿no? Ahora, ¿cómo nos organizamos o cómo salimos al aula? Esa es la pregunta de muchos colegas. Si yo tengo un horario mosaico, entonces, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a emprender proyectos productivos? Tomamos esta metodología, tal vez no es nuestra, trabajo intermultitransdisciplinar. O sea, si tenemos un proyecto de tejido, por ejemplo, estamos reabriendo, ¿no? Aquí participan docentes de carrera de lenguaje, docentes de matemáticas, docentes de espiritualidad, docentes de educación musical, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? O sea, cada carrera proyecta y aprovecha este taller, ¿no?, con fin de desarrollo curricular, ¿no? O bien, aparte, cada carrera tiene sus proyectos específicos, ¿no? Se llama multidisciplinar, ¿no? El anterior interdisciplinar, o sea, en un proyecto están varias carreras, ¿no? O bien están en sus propias carreras con sus propios proyectos multidisciplinarios. Los de lenguaje tienen sus proyectos de producción de textos y la radio, ¿no? La radio local de Warisata, por ejemplo, ellos encauzan eso, ¿no? ¿Sí? Los de matemáticas están en carpas solares, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Los de música tienen su laboratorio de música y tienen sus propios proyectos. O sea, aquí se trabaja de manera multidisciplinar, de manera interdisciplinar y también transdisciplinar. Tenemos proyecto de cultivo de papa, por ejemplo. Aquí no hay frontera de áreas, ¿no? O sea, todos emprendemos este trabajo y es institucional, ¿no? Entonces, un trabajo transdisciplinar. Y tenemos otros proyectos que vamos a mostrar posteriormente. Por ejemplo, taller de telares, un aprendizaje integral. Lo que antes trabajaban, ¿no?, ahora estamos reactivando este taller. Aunque nos ha costado mucho esto. A partir del 80 nosotros hacemos reapertura de talleres, llega un director, arrincona nuestros telares, ¿no?, al depósito.
¿no? O bien otra vez estamos logrando, otro director llega así. De repente no estamos tal vez comprendiendo esta escuela. Últimamente estamos haciendo reapertura de estos talleres. Los tejidos andinos merecen un relanzamiento, un reencuentro con el arte textil de alta costura. ¿Por qué alta costura, por ejemplo? Nos metemos a fabricar prendas de alpaca. Alpaca, por ejemplo, últimamente, ¿no? Es una prenda cotizada mundialmente. Estados Unidos es la que exporta estas fibras de lana de alpaca. ¿Por qué? Porque neutraliza este campo magnético de los aparatos electrónicos. Es una forma de terapia la prenda de alpaca, ¿no es cierto? Y podemos hablar mucho de esto, pero por eso decimos no costura o de alta costura, ¿no? Con una interpretación de signos logográficos, los de religión están tratando de recuperar estos signos logográficos. Lo que algún autor dice, son mini computadoras esos signos, ¿no? Esos signos que están en aguayo, ¿no? Tienen muchos significados y muchas interpretaciones dependiendo de distintos o en distintos contextos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, hay algunas carreras que están aprovechando a este lado, ¿no? También se producen algunos textos sistematizando esta experiencia, ¿no? Taller de cerámica, ¿no? Lo propio. Este taller de cerámica también nosotros tratamos de recuperar, aunque antes había esto, ¿no? Taller de carpintería, otro taller que se está reabriendo, ¿no? Producción de hortalizas en carpas solares, ¿no? Hay trabajo de tubérculo, cultivo de tubérculos, ¿no? Bueno, quizás esta parte un poco nos interesa. El año 1935, fíjense, ingreso interno hasta este año se sumaba 12 millones de bolivianos. Fíjense, en 5 años han logrado. Nosotros queremos tal vez un autosostenimiento, recuperar esta filosofía tal vez, ¿no? Crianza de lombrices con el fin de preservar cultivo biológico, ¿no? Crianza de conejos, cuíes y también crianza de cerdos, que estamos, ¿no? Radioemisora de Warisata, la carrera de lenguaje tiene este proyecto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la trascendencia en las unidades educativas? Lo que hemos hecho en Warisata, los estudiantes ya lo hacen en las escuelitas. Esto es de la escuela de Cascachi y escuela de Sutalaya, ¿no? Que ellos hicieron esas miniaturas, con qué cariño lo hacen taller, lo pintan y finalmente van al mercado. En el mercado, ¿cómo es que hacen sus matemáticas? Un aprendizaje social integral en este caso, un aprendizaje en la vida o para la vida, ¿no? Ahí está produciendo textos, claro, desde la realidad. También un aspecto que quiero recordar, que aquí tomamos las matrices culturales locales, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el sentir, el hacer, ¿no? El compartir, ¿no? ¿Sí? Está después la interpretación, ¿no? ¿Sí? Los dos elementos importantes que son las matrices locales de nuestro contexto, ¿no? Un poco regionalizando esto, ¿no? Bueno, en conclusión, sin el cambio económico, político, cultural, hasta espiritual, no se consigue el vivir bien. Nos estamos tratando de preparar para algo un poco técnico. Y dije, bueno, el tema técnico, ¿para qué lo vamos a manejar nosotros si el tema técnico lo manejan muy bien ustedes? Entonces vamos a empezar a ver una perspectiva un poco idílica de lo que realmente es el ejercicio de la docencia y esa perspectiva que nosotros tenemos del ejercicio docente dentro de las unidades educativas desde una perspectiva un poco social, un poco una mirada de lo que es escuela de padres. Vamos a comenzar con una gráfica que nos ha llamado mucho la atención de una campaña que nosotros hemos realizado, que justamente visibiliza la escuela y visibiliza ese gráfico que realiza un niño de su hogar, respaldando un poquito aquella percepción que se tenía en una exposición anterior, donde la corresponsabilidad educativa, término que también está dentro de la ley Avelino Siñana y Elizardo Pérez, representa justamente el hecho de que la educación y el ejercicio docente tiene que estar acompañado justamente por los padres y madres de familia. Y tenemos que focalizarnos en el trabajo que tenemos que realizar con nuestros y nuestras estudiantes. Hemos decidido hacer algunas miradas con algunas pequeñas reflexiones. Por ejemplo, el hecho de que ha dejado de ser
¿no? El ejercicio, no el ejercicio docente, sino la educación, ha dejado de ser una responsabilidad de los padres y madres de familia. Lo que implica, ¿no?, que el maestro y la maestra, entre comillas, tiene la obligación de educar a los y las estudiantes. ¿Han escuchado alguna vez padres de familia que tienen esas posturas, no? O sea, usted es el que tiene que educar al hijo y que pase en el hogar. Entonces, deja de ser una responsabilidad de padres y madres de familia. Muchos padres y madres ven las unidades educativas como centros de guarda. Oigan, esto es bastante alarmante, ¿no? Porque no tenemos tiempo, es mejor que esté en el colegio a que esté haciendo otras cosas y además que me da la libertad de realizar mis propias actividades. Entonces, eso implica que al ejercicio docente le estamos sumando otras tareas adicionales, que es el hecho de tener que cuidar a los estudiantes y a los niños o inclusive mantenerlos ocupados dentro de la unidad educativa para que no estén haciendo macanas afuera, dice, ¿no ve? La violencia se ha convertido en una herramienta para educar. Oigan, esto es increíble. Si yo les preguntara a ustedes, ¿la violencia ha bajado de índice o ha subido de índice? Ha subido de índice, ¿no? Y si bien en muchos casos ha desaparecido en el sistema educativo y en el ejercicio docente los golpes, yo me acuerdo muy bien, recordando un poquito de mis épocas de estudiante, a nosotros nos daban regletazos, nos jalaban de las patillas, ¿no? Hoy en día veo que no hacen esas cosas, pero sí utilizamos otros esquemas de violencia como la amenaza, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es darnos que la violencia de cierta manera se convierte en una forma de coercionar al estudiante para que pueda realizar su proceso educativo? No existen instrumentos de control y seguimiento de estudiantes, tanto por parte de padres, madres de familia, como tutores y cuidadores. Es importante cuando nosotros nos damos cuenta que el ejercicio docente tiene que estar acompañado de estrategias que puedan respaldar el proceso educativo dentro de los hogares. Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay ninguna estrategia de control por parte de los padres? Eso implica, de cierta manera, que yo como maestro tengo que asumir todas esas tareas, entre comillas, ¿verdad? Entonces, resulta bastante difícil el poder coordinar con los padres y decirle, bueno, ¿sabe qué? Revise por lo menos las tareas de sus hijos. El padre va y le pregunta al estudiante, ¿no?, al hijo o hija, ¿no? ¿Estás haciendo tus tareas? Sí. ¿No? El profesor dice que ha hecho una práctica. ¿Cuál es? Esta. ¿No? Y no se fija ni siquiera si la práctica fue o no fue calificada para saber si es nueva o no es nueva. Entonces, ¿cuán importante había sido tener nosotros como docentes una estrategia que le permita al padre, madre, poder realizar seguimiento del trabajo que están desempeñando sus hijos e hijas? Entonces, ahí obviamente hacemos el análisis de que el desconocimiento de estrategias de control implica mayor trabajo para el ejercicio docente y la falta de habilidad y la falta de habilidades en el seguimiento estudiantil. Miren que es muy interesante esto porque en algún determinado momento cuando se hizo un estudio pudimos determinar en ciertas áreas que más del 62% de los padres y madres de familia, pese al plan de alfabetización, solamente sabían escribir su nombre y firmar. Entonces, un padre de familia que solamente sabe escribir y sabe firmar, ¿cómo puede hacer seguimiento a su hijo o hija en el proceso educativo? ¿No? Y esto no es una crítica, por si acaso, al gobierno, no porque nosotros agarramos y digamos esto estamos en contra de él. A nosotros nos encanta las políticas que están haciendo en relación a educación. Es más, hemos participado en muchas de ellas, pero hay que observarlo, hay que ser realista, ¿no? Y creo que estas observaciones las hacemos con bastante cariño. No existe la adecuada coordinación entre maestros, padres y madres de familia. Existe una ruptura de diálogo participativo entre tutores, los maestros y las maestras. Aquí ahora solamente utilizamos tutores porque estamos introduciendo a los padres y madres de familia más. Fíjense que, ¿cuál es el ejercicio que realizan las juntas escolares? ¿No? Para las juntas escolares es controlar, meter, sacar maestros, algo que habíamos estado observando hace bastante tiempo. Pero no existe un trabajo coordinado, ¿no? ¿Cuántos directores se han quejado de que las juntas escolares vienen y solamente hinchan para sacar a uno que no le gustó o cambien de director, viva la manifestación, pero no son capaces inclusive de como padres controlarse? Lo que implica que dificulte el ejercicio docente. O sea, al final de cuentas, ¿qué hago? Voy a tener que agarrar y tolerarle las travesuras del representante de los padres de familia, ¿no? Porque si no le tolero las travesuras y no le pongo buena nota, vienen y me revientan, ¿no? O sea, fíjense cómo vamos dificultando el ejercicio docente. Es increíble.
Nuestras familias viven una realidad social que consideramos críticas para favorecer la educación. Este tema de la realidad social de las familias no nos permite realizar un adecuado acompañamiento de los estudios desde la familia, pero más allá de todo, fíjense que esta realidad se vierte y se traslada a la unidad educativa. Familias disociadas, familias con problemas, familias que viven violencia, que hacen que el ejercicio docente sea mucho más complejo, porque lo que tiene que hacer antes de formar es contener. Y ahí es donde el docente termina involucrándose más en la vida de cada uno de sus estudiantes, tratando de solucionar su problemática y posiblemente tratando de compartirla con el proceso de enseñanza. La educación enfrenta una crisis tecnológica que no se encuentra acorde a los avances tecnológicos actuales. Aquí ¿cuántos maestros hay acá? ¿Serán un 50%? ¿Un 30%? No es que hable mal de ustedes, no quiero ver cantidad a ver si me golpean o me defienden. Pero fíjense que a los maestros yo les agarro y les pregunto, ¿cuántos de ustedes que han recibido sus computadoras, que han recibido sus equipos, ya han empezado a planificar sus avances de materia en el computador? 1, 2, fíjense, miren. ¿No? Fíjense cuán importante es eso. ¿Por qué? Porque para eso es para lo que se les ha dado los equipos. Pero ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes realmente lo utilizan? Porque para hacerlo necesitan un data show. ¿No? ¿Sí? ¿Lo hacen lo hacen en todas sus clases? ¿El de física tiene un data? No, solamente en oportunidades, ¿verdad? Entonces, una unidad educativa, por ejemplo, ¿cuántos data shows tiene? 1. Máximo 2. ¿Y será suficiente para que ustedes puedan realizar una buena práctica? La siguiente vez, en vez de regalar una computadora por maestro, también tenemos que trabajar por un data show por maestro. Ya se las estoy negociando, así que háganme barra. Entonces, fíjense que es muy importante. Además de eso, nosotros no nos damos cuenta que mientras nosotros estamos tratando de aprender a manejar esos equipos, ¿no? También me pasa a mí, pese a todo lo que han visto, eso que han visto que se mueve y todo, no lo he hecho yo, lo han hecho jóvenes. Entonces, fíjense que lo más importante es de que mientras nosotros estamos tratando de aprender a manejar estas cosas, ¿no? Los estudiantes ya están años luz, ¿no? Y es más, el otro día veía a mi hija, ¿no? Papá, necesito entrar al Facebook. ¿Y por qué? Porque han subido la foto del trabajo de física. Dice, oye, ¿no es tu responsabilidad el ir a la unidad educativa y tomar notas sobre el trabajo? Sí, es que con el celular es mucho más fácil, eso lo compartes, lo llevas al Facebook y todos los ven. Entonces uno decía, ¿cuántos de los maestros están introduciéndose en estas redes sociales para inclusive hacerles llegar las tareas a sus hijos y que nosotros como padres podamos enterarnos, entre comillas, de qué tienen que hacer estos pequeños y pequeñas salvajes? ¿No? Entonces, imagínense, tenemos que entrar y romper un poco esta brecha tecnológica que existe entre lo antiguo y lo nuevo. ¿No? No se toma en cuenta la valoración del trabajo del estudiante en forma diferenciada. Y esto es algo muy importante, ¿no? Hace un momento cuando escuchaba, por ejemplo, el tema de la ponderación, ¿no? El hecho de tenerle que colocar una nota al ser, al saber, al actuar y al decidir. ¿No será que nos estamos deshumanizando y nos estamos colocando números a todos los aprendizajes que nosotros tenemos que realizar en el proceso de nuestra vida? ¿Ah? ¿Sí? Porque yo particularmente pienso, ¿no?, que en realidad le estamos poniendo un número a algo, cuando lo que nosotros deberíamos hacer es tal vez desarrollar otros esquemas de formación donde realmente la persona, en función a sus capacidades y sus habilidades, pueda desarrollarse libremente en una sociedad como la nuestra. O sea, eso es lo que nosotros pensamos. Posiblemente vaya en contra de muchos técnicos. Por eso les decía, esta es una visión idílica y romántica, ¿no? Estamos dejando los títulos a un costado. Les estoy diciendo a ustedes que dejen el título de profesores encima de su mesa y que sean padres y madres por un momento. Y eso es bastante importante porque básicamente lo vemos así. Hemos visto profesores, por ejemplo,
y aquí vamos a hablar un poquito respaldando y apoyando un poco lo que en algún momento dijo Marcela. ¿Qué pasa con ese estudiante con discapacidad que, por ejemplo, quiere realizar una actividad deportiva, pero dentro de sus propias características no puede cumplir con los objetivos? En muchos casos he visto maestros que les han colocado notas muy bajas. En función a esto hemos decidido plantear 5 desafíos. 5 desafíos que se caracterizan, uno de ellos en la práctica docente, que es el hecho de tener la capacidad de involucrar a los padres y madres de familia en la educación de los hijos y las hijas, donde lo sociocomunitario comprenda el aporte de ellas, de las familias, hacia la sociedad. Entonces, el hecho de involucrar al padre y madre dentro del proceso educativo es retroceder en aquello que desde hace tiempo ha ocurrido. Los padres nos hemos deslindado de la responsabilidad de educar y se los hemos pasado al ejercicio docente. Entonces ahora hay que trabajar el proceso inverso. A través del ejercicio docente tienen que devolvernos a los padres las capacidades y la autoridad para poder educar a nuestros hijos, ¿no? Y nosotros como padres tenemos que asumirla. Es bastante importante. ¿Cuántos de nosotros, en este caso de pensar que las unidades educativas son centros de guarda, ¿no? Preferimos que nuestro hijo se eduque solo? Muchas veces ni siquiera lo acompañamos, muchas veces ni siquiera sabemos lo que le pasa. Entonces hay un desafío. El nuevo docente tiene que tener las habilidades para poder interactuar con nosotros como padres en todo ese proceso educativo. Tenemos que involucrar a los padres de familia, porque nosotros difícilmente lo vamos a hacer, ya estamos mal acostumbrados, ¿no? Y es un desafío nuestro, por lo menos, incentivar a que los padres lo hagan. Hay que revalorizar la educación dentro del núcleo familiar, ¿no? Donde la base fundamental de la educación sea el estudiante, el docente y el tutor. Hablaba justamente eso sobre la corresponsabilidad educativa, ¿no? La educación es de padre, madre, o sea, es de la familia y de los hijos. Y la familia desde sus distintas características, no hablamos de esa familia papá, mamá, hijitos, pescadito, y todo eso, sino estamos hablando de las distintas características de familia que nosotros reconocemos como tal. Educar en base a la concertación, voluntad, diálogo y utilizar, y aquí hay un término que no le hemos encontrado algo característico, pero hablamos de la conducta restaurativa. Ese proceso en el cual el estudiante, dentro del ser, saber, decidir y actuar, ¿no? Cuando actúa a veces comete faltas, comete errores, ¿no? Entonces, el tema de conducta restaurativa justamente va a reconstruir esos procesos. El hecho de que de cierta manera yo como estudiante tome conciencia de que estoy equivocado y corrija mis actitudes. Y ahí el ejercicio docente es muy bueno, ¿no? Tiene que ser muy sabio y tiene que ser muy, no digamos flexible, pero tiene que acoger este tipo de expectativas de parte de los estudiantes. Y la verdad que nosotros como padres también tenemos que promover a que esta conducta restaurativa sea pues eficiente, evidente y efectiva dentro de la unidad educativa. Hay que restaurar la importancia de la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas educativas. En un anterior foro que se realizó, he visto yo un montón de cosas, ¿no? Fabulosas, todo lo técnico. Pero algún día agarraba y preguntaba y me decía, oigan, eso está fabuloso, pero nunca me preguntaron a mí si querían que lo hagan de esa manera. Esto es bastante duro, porque la verdad hay muchos de nosotros que ni siquiera sabemos lo que va a venir. En el sistema educativo particular, por ejemplo, ocurre así. En el sistema educativo fiscal, no sé si es que los representantes de los padres de familia han trabajado en este proceso para desarrollar la nueva currícula educativa, la nueva metodología y demás cosas. Pero nosotros, o sea, desde mi propia perspectiva y la perspectiva de las personas e instituciones afiliadas a Escuela de Padres, decíamos, en algún momento nos han preguntado cuál es el tipo de educación que queremos recibir y cuál es la forma en la que queremos que nos eduquen o que eduquen a nuestros hijos. Y la verdad, nosotros les podemos decir, no hemos estado en ninguno de esos procesos. Entonces, tenemos que trabajar, ¿no? Justamente en la participación de la sociedad civil para que esto que estamos planteando tenga buen resultado. Porque si yo vengo y digo, señores, considero que esto es lo mejor que deben hacer,
vamos a tropezar con algunos problemas donde alguien va a decir, está bien, pero ahora ¿cómo lo hago? No entiendo lo que dice, o no me gustaría que sea así, que sea de otra forma, y ahí empezamos a tener una serie de oposiciones. Entonces, ¿cuán importante es eso? Fortalecer las relaciones biopsicoafectivas en los procesos educativos. Miren que es importante, ¿no? El hecho de que nosotros nos demos cuenta que en medio del ser existe obviamente pues un ser, que es parte física, que es parte psicológica y que al margen de ello es parte social, parte de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de maestro necesitaríamos? Necesitaríamos un o una docente que sea capaz de interactuar con padres y madres de familia y tutores. Y esas estrategias deberían dárselas desde las normales. Aprender a comprender los entornos familiares y darles estas estrategias. Que esté dispuesto a asumir la labor de fortalecer el vínculo familiar con la perspectiva educativa, desarrollando estrategias para cumplir dichos objetivos. Coordinar adecuadamente los procesos educativos con la comunidad estudiantil acorde a las propias necesidades y cualidades socioculturales. Hay muchos de nosotros que vamos a imponer un tipo de formación cuando al final los estudiantes pueden decirnos cómo y qué estrategias podemos utilizar, y eso nos hace avanzar hartísimo. Enseñar en base al aprendizaje colectivo, rescatando los insumos necesarios del entorno que nos rodea. Que esto se resume un poco en el aprendizaje significativo, pero hay que aprender a utilizar otros insumos adicionales más. Desarrollar estrategias educativas acorde al avance tecnológico vigente y las formas de comunicación existente en el entorno. Ahí les planteaba un poco el ejercicio de utilizamos las computadoras, pero los chicos se comunican vía Facebook. Y algunos padres estamos aprendiendo a comunicarnos con ellos y a chatear, imagínense. Un maestro y maestra que esté dispuesto a enseñar, pero lo más importante es que también esté dispuesto a aprender. No todos sabemos todo. Aprender de nuestra comunidad es lo más importante. Aprender de nuestros estudiantes, así como padres, aprender de nuestros hijos es bastante importante, y el docente tiene que aprender también de sus estudiantes. Que sea capaz de involucrar e involucrarse en el contexto que los rodea. ¿Cuántos maestros, por ejemplo, van a un lugar a formar y lastimosamente no están identificados con el entorno? Ahí es donde hablamos un poquito que hay que estar relacionados con la madre tierra, decían, ¿no? Entonces hay que estar relacionados, hay que estar en armonía para enseñar. Que sea capaz de actualizarse constantemente y dinamizar las clases utilizando el lenguaje adecuado. La verdad que muchas veces lo técnico es sale en algunos casos fuera de contexto porque somos muy técnicos y a veces no entendemos una sola palabra. Entonces hay que adecuarse. Hay que adecuar el lenguaje para que el aprendizaje realmente sea efectivo. Que sea capaz de dar respuestas, pero al mismo tiempo plantearse interrogantes. Hay que ser constante en eso. No solamente somos los que damos respuestas, sino también constantemente plantearnos interrogantes, y entre una de ellas es ¿y ahora qué hacemos? Ante un desafío de una nueva currícula educativa, tenemos que agarrar y plantearnos y decir ¿y ahora qué hacemos? Hay que retomarlas. Veamos qué es lo que podemos hacer, pero hay que lanzar este proceso adelante. Y ese desafío realmente es algo que lo tenemos que hacer en conjunto. Que considere que la educación es una vocación y un servicio más que una ocasión. Y esto posiblemente va para los estudiantes que piensan que, no, siendo maestro es mi única oportunidad. Eso es solamente ocasión. Yo particularmente pienso que cuando uno quiere ser maestro, tiene que tener vocación y tiene que pensar que lo que está dando es un servicio más que consiguiendo un título para poder ganar dinero y sobrevivir. Porque ese otro es ocasión. Y esos maestros, la verdad, no funcionan muy bien. Entonces es importante que desde las normales sepamos identificar este tipo de características. Y voy a terminar justamente con rescatando el logotipo de que todos y todas necesitamos un maestro o maestra. Yo le he aumentado este pedacito que dice toda la vida. El maestro no tiene que dejar de ser maestro. Los amamos, los queremos. Cuando yo veo a mis maestras y las veo en la calle ya retiradas, no le digo señora Gertrudis, don Ramón, San Fernando, no le digo. Le digo profesora, profesor, mi maestro, mi maestra. Esa persona de la que todavía, hasta el último día en que cierre sus ojos, voy a seguir aprendiendo. Y eso es el deseo de cada uno de nosotros, tener maestros y maestras que sean para toda la vida. Muchas gracias.
la experiencia del Centro de Multiservicio Educativo CEMSE en el marco del título de este evento, la formación docente en procesos de transformación educativa. Lo que les voy a compartir es algo que se vive en el CEMSE, es una experiencia que espero les dé algunos elementos. Adelante, por favor. El objetivo va a ser precisamente este, ¿no? Compartir lecciones aprendidas del CEMSE en temas de formación permanente con profesores en ejercicio, ¿no? Para esto vamos a hablar un poquito del contexto educativo referente a la formación docente, vamos a hablar de la experiencia institucional, vamos a compartir las reflexiones institucionales en relación a la formación docente, vamos a compartir las maneras de cómo se desarrollan o desarrollamos los procesos de formación permanente y finalmente vamos a compartir las lecciones aprendidas. Adelante, por favor. Hablando un poco del contexto referido al tema de la formación docente. Una cosa que queda clara, la profesionalidad del maestro está en cuestión. En más y en menos, la sociedad en su conjunto se permite opinar, opina y habla sobre la profesionalidad del maestro. Y hay temas como estos, no voy a dar el parecer institucional en este caso, simplemente los voy a referir. La docencia es una opción de vida, es decir, aquel que ha decidido ser profesor, ser profesora, ha decidido porque es una opción de su vida o ha decidido porque quiere tener un trabajo. Tendríamos que pensarlo. El salario y la formación docente es un tema vigente de nunca solucionar. Nadie se anima a poner el cascabel al gato, nadie. Los institutos de formación profesional son otro tema. ¿Quiénes deben estar ahí? ¿Cómo se debe ingresar? ¿Cuándo se debe ingresar? ¿Quiénes deben dirigir esto? La educación es un espacio monopólico del magisterio. En educación solo pueden trabajar los que han egresado de las normales. Es otro tema que se discute. Otro tema que se discute es la antigüedad versus la actualidad. ¿Qué es más importante, ser antiguo o estar actualizado? Adelante. El contexto actual nos está mostrando una experiencia un poco llamativa. Es una política del Ministerio, del sistema educativo, por lo tanto la ejecuta el Ministerio, el programa de formación complementaria de maestros que tiene en este momento el respaldo de todo el sistema. Creo que es la preocupación número uno en este momento del Ministerio de Educación, es el desarrollo de este programa. Luego, de lo que se trata, al final, es de incidir en la práctica educativa. Ahora, todo el mundo quiere incidir en la práctica educativa. Las ONGs, las otras áreas de la vida y el desarrollo también quieren meterse a las escuelas. Todo el mundo quiere entrar a las escuelas. Adelante. ¿Cuál es la experiencia del CEMSE? De lo que les voy a hablar de una experiencia trabajada con 6.837 maestros en los últimos 5 años. No les voy a hablar de los 27 años del CEMSE, sino solo de los 5 últimos años del CEMSE, que trabaja en La Paz, en el Alto, varias provincias y en Sucre. Adelante. Algunas experiencias concretas del CEMSE en temas de formación docente. Se han desarrollado diplomados, uno en dirección y gestión de unidades educativas con 91 directores, que ha dado como producto 38 proyectos educativos de unidad. Adelante, por favor. Otro en gestión de aula, convención en desarrollo curricular en el nivel secundario con 440 horas académicas, 32 proyectos de desarrollo curricular, el producto de este diplomado. Adelante. Otro, gestión democrática con perspectiva de género, 400 horas académicas, 19 proyectos de aula y 11 proyectos de gestión democrática en la escuela. Adelante. Gestión de aula, convención en desarrollo curricular en el nivel secundario, 20 proyectos de desarrollo curricular, 360 horas académicas. Adelante. Gestión en la aula, convención democrática y equidad de género con enfoque emprendedor, 79 proyectos de aula que han trabajado 161 participantes. Adelante. En general, en los diplomados de estos 5 últimos años que el CEMSE ha ido desarrollando, han participado 659 profesores y como producto de esto se tienen 199 proyectos educativos que se han ido aplicando. Adelante. También el CEMSE está participando
en alianza con el Ministerio de Educación ahora de este proceso, de este programa del Profocon. Hemos trabajado en el primer semestre con 297 profesores en la ciudad del Alto para desarrollar pues, las 4 unidades temáticas que se han desarrollado en el primer semestre y ahora se ha iniciado ya el segundo semestre. Adelante. Para tener una idea de lo que normalmente requieren del CEMSE los profesores, los que van a pedir apoyo del CEMSE en temas de formación docente. Les he hecho un listado de los temas más frecuentes. Estos son los temas más frecuentes que trabajamos, ¿no? Desarrollo de la capacidad de síntesis, estrategia de enseñanza y aprendizaje en religión y ética, manejo de módulos de autoaprendizaje, elaboración de material didáctico en salud, afectividad y sexualidad. Adelante, por favor. Me voy a ir saltando algunos porque quiero detenerme en otros temas. Comunicación asertiva, desarrollo del espíritu emprendedor, habilidades sociales, adaptaciones curriculares, proyecto de vida, proyecto de aula de salud oral, relaciones humanas, violencia intrafamiliar, género, juego y aprendizaje cooperativo. Adelante, por favor. También temas como lectura y metodología indagatoria, ciencia creativa, aula multigrado, lectoescritura, planificación y estructuración de la pizarra, Bolivia intra e intercultural. Adelante. En general, este tipo de talleres que desarrolla el CEMSE ha beneficiado a toda esta cantidad de gente trabajando en todos estos municipios, ¿no? En las provincias de La Paz, más de 4.000, en la ciudad de La Paz, en el municipio de La Paz, 1.700, en el Alto, 2.300 y en Sucre, 3.100. Adelante. ¿Cuáles son los enfoques que desarrolla el CEMSE en sus procesos de formación continua, formación permanente? Primero, enfoque andragógico. Es decir, se trata de tomar en cuenta, no olvidarse que el profesor es un adulto y es un profesional. Entonces hay que tratarlo como adulto y como profesional, ¿no? Que tiene experiencia y por lo tanto trata de recrear, reposicionar, redimensionar su práctica. El profesor cuando va a hacer formación permanente lo que pretende es eso, ¿no? El adulto, por lo tanto, el profesor aprende haciendo. Supone identificar capacidades de trabajo, construir el aprendizaje como tensión entre lo que se sabe y lo nuevo por saber de manera práctica. El enfoque andragógico además supone un aprendizaje cooperativo, equipos por afinidad de necesidades, confrontación de ideas, complementariedad de acciones. El enfoque andragógico tiene que terminar en productos concretos. Si un profesor va a solicitar formación permanente, formación continua, quiere salir con un producto concreto que vaya a aplicar en su aula. ¿No es cierto? Esto es importante. Cada experiencia por eso concluye con productos aplicables en el aula. También utilizamos el enfoque humanista, globalizador y emprendedor. ¿Por qué? Porque para la formación docente, para la formación continua, la centralidad en la persona es importante. Es decir, el taller, el curso, tiene que servirle al profesor, a la profesora como persona. Primero, si le sirve como persona, es que sí aprende. Y si aprende, es capaz de cambiar lo que hace. ¿No es cierto? Entonces, tiene que ser integral, tiene que trabajar todas las dimensiones, ¿no? Tanto el saber, el hacer como el conocer. La educación, tomar en cuenta, esto es importante, que la educación y la ciencia son un medio, no son una finalidad para desarrollar las capacidades de las personas. Tomar en cuenta que las experiencias de aprendizaje son un todo articulado y muy relacionado, por lo tanto, se tienen que trabajar de manera articulada los contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales, ¿no? Y desarrollar capacidades como la confianza, la creatividad, la esperanza. Los profesores